Hola a todos, os habla Enrique Nieto y os voy a presentar la ponencia número 13 correspondiente al tema BIM en el patrimonio arquitectónico y arqueológico. Os dejo aquí una presentación de mi actividad docente y profesional. Brevemente deciros que soy profesor del Departamento de Expresión Gráfica e Ingeniería en la Edificación, impartiendo clases entre otras de las asignaturas Tecnología BIM y de Expresión Gráfica de Tecnologías en la Edificación. Y mi labor investigadora principal se centra en los modelos de información aplicados al patrimonio arquitectónico o Project HB. Bueno, pues comencemos con el tema 13, hablando de la restauración del patrimonio arquitectónico. En la actualidad estamos inmersos en un nuevo capítulo de la revolución tecnológica que toma testigos dejados por las anteriores herramientas de representación. Los que hemos presenciado los cambios continuos en las técnicas gráficas podemos afirmar que no es más que un constante perfeccionamiento en el uso del software y una ganancia en precisión y tiempo de producción del proyecto arquitectónico. Pero lo que sí hay que destacar como germen del nuevo cambio es que la información debe fluir de manera continua y recíproca, en un trabajo multidisciplinar que cada vez requiere más especialidades. Mi andadura por el campo patrimonial la inicié en el año 2009 con el máster en Arquitectura y Patrimonio. Y desde un primer momento percibí que las necesidades de los profesionales de ese área, arqueólogos, geógrafos, historiadores, restauradores, eran muy similares a las que había detectado en las obras de nueva construcción. Comencé mi andadura como arquitecto en el año 1993 y siempre vi una destacada falta de eficacia en la transmisión de la información. Lo que en un principio se entendió como una regeneración de la tecnología en el campo de la expresión gráfica, de ese sector AECO, ahora se consolida como una metodología. Pues con el uso del BIM podemos generar un modelo empírico destinado al patrimonio arquitectónico y arqueológico, derivado de la aplicación de técnicas innovadoras para la toma de información geométrica y de las propiedades físicas de los materiales, siempre con la intención de volcar toda la información recabada en un único modelo de información, tanto de información gráfica como alfanumérica. Así se constituirá un proyecto de intervención sustentado en un modelo de información del edificio histórico, que podemos llegar a denominar proyecto HBIM, o su abreviatura en inglés, History Building Information Modeling, un proyecto que permitirá una total transparencia de los conocimientos y la transferencia de los mismos, y que determinará una interdisciplinaridad eficiente. Bueno, estando ya en la restauración, tenemos que recordar que los edificios siempre necesitan un mantenimiento continuado en el tiempo y su grado de intervención vendrá afectado por los agentes agresores externos, sean estos naturales o humanos. Pero cuando el edificio se le agrega valores del tipo histórico, este se convierte en un hecho patrimonial que nos obligará a añadirle otra componente, como es la de preservar lo conocido. Proyectar una intervención en un edificio con valores patrimoniales supone una nueva irrigación dentro de su transformación temporal. Según Edward Harris, el hecho de intervenir en ellos provoca su destrucción. Bueno, pues la Carta de Venecia dicta que la finalidad de la restauración es la de conservar y poner de relieve los valores formales e históricos. Con la de Restaura del año 72 se establece la forma de proceder en las restauraciones arquitectónicas. Y aquí, de una manera muy clara, se introduce la importancia de incorporar en el equipo de trabajo varias disciplinas. Entonces, un proyecto de restauración tendrá que delimitar las actuaciones, decidiendo lo que se desecha y lo que se mantiene. Y finalmente, definir la nueva arquitectura como un nuevo estrato dentro de su evolución constructiva. Bueno, pues con el modelo de información para la construcción, hoy denominado BIM, se ha pasado de trabajar en ese 2D y 3D, o procedimiento geométrico, a lo que podemos decir a un modelo más avanzado de 4 y 5D. En esa segunda fase que reúne tanto datos de los materiales del edificio y sus características. Un modelo virtual abierto que mejorará la comunicación entre los colaboradores y el cliente, reduciendo tiempo y costes en su desarrollo. ¿Y por qué no aplicarlo también al patrimonio arquitectónico o arqueológico? Bueno, pues la tecnología BIM no solo nos facilita el modelado del edificio, sino aporta una plataforma de comunicación muy eficaz para la industria de la construcción, reforzando la colaboración entre todos los miembros del equipo de trabajo.
es lo que diferencia un proyecto realizado en un entorno basado en datos del ejecutado por CAD, es decir, un entorno basado en archivos. Bueno, pues después de un amplio debate a escala internacional sobre el uso necesario del sistema metodológico BIM, sí, llevamos casi una década, se hace necesaria su implantación urgente en todo el sector AECO, incluido el patrimonio. El concepto de BIM se ha amplificado para convertirse en una nueva ventaja competitiva en nuestro trabajo y por ello eficiente en todos los aspectos, aunque para ello es necesario un cambio de actitud en la metodología de trabajo y nuestras relaciones laborales. Pasemos a otro apartado dentro del tema 13, como es el modelo BIM patrimonial. Si este sistema BIM colaborativo lo trasladamos a una intervención en el patrimonio arquitectónico, supondría involucrar a otros agentes especialistas. Serán arqueólogos, pues un historiador o un restaurador principalmente, aparte de esas figuras tradicionales como es el arquitecto y el aparejador, ¿no? Ya son muchos los casos de estudios e intervenciones reales en el patrimonio arquitectónico, donde se han utilizado los modelos BIM para la gestión de dicha intervención, sea restauración o rehabilitación. Este edificio que muestro fue presentado ya en el Congreso de Arqueológica en el año 2011, que es la generación de modelos de información para la gestión de una intervención. Esta concretamente es la cárcel de la que fue Real Fábrica de Tabaco de Sevilla. Ahí vemos una visualización aérea del modelo. Bueno, pues como se muestra en la imagen, se quiso dar a entender la importancia de identificar y clasificar los elementos integrantes del edificio, usando para ello un modelo gráfico 3D que facilitara a su vez una gestión de todos los elementos inventariados que irían después a unas listas o tablas, ¿no? Bueno, es importante establecer siempre unas estrategias, ¿no? Y podemos seguir la dualidad esta arquitectónica listada por el profesor Latorre. Es decir, partiríamos de un sistema de trabajo sincrónico para definir tipológicamente la arquitectura tal como la percibimos y el estudio estratigráfico del modelo analizando las relaciones de todos esos sistemas constructivos, obteniendo así el establecimiento, llamemos diacrónico, de los mismos en la transformación del edificio. Pero este modelo de información patrimonial o HBIM debe de sustentarse en una serie de pilares y digamos que principalmente sería un levantamiento de edificio con técnica gráfica precisa y eficiente, así como una auscultación del mismo mediante las oportunas comprobaciones estructurales y topológicas que tiene el edificio y finalmente arropado por un equipo interdisciplinar que sea bastante operativo y coordinado, ¿no? Hablemos de este primer pilar para sustentar el proyecto HBIM, un levantamiento preciso. Para ello, mostraré un trabajo de investigación que se inició en el año 2012 con el arranque de mi proyecto de tesis doctoral, el Cernador de Carlos V, ubicado en el Real Alcázar de Sevilla. El edificio conformó un modelo de información del patrimonio arquitectónico para sustentar un posterior proyecto de intervención HBIM. Así, primeramente era esencial un levantamiento fiel. Para ello se utilizó un equipo escáner láser 3D modelo C10 de la casa Leica. La intención era obtener una medición precisa y contrastarla con la documentación aportada anterior, ¿no? Se replanteó por tanto el mismo con 3 estacionamientos del equipo láser en el exterior, pero el edificio estaba rodeado de 4 galerías porticadas, por lo que fue necesario posicionarlo de nuevo en el interior 2 veces más, como aquí podemos mostrar en esas imágenes, ¿no? Bueno, pues se empleó un software de gestión, Rapid4 entonces, ahora conocido como Geomagic Design 10, para la eliminación de todos los elementos que iban a entorpecer una lectura precisa de la geometría del cenador dentro de un software BIM y que fueron detectados por el escáner, como fueron naranjos, arbustos y demás vegetación circundante de los jardines del Alcázar, ¿no? Ahí ya vemos el modelo limpio. Son enormes las ventajas al trabajar directamente sobre la información capturada por el escáner en ese espacio 3D de la aplicación BIM, en comparación con la inserción de archivos de puntos en proyecciones 2D, como pueden ser en programas tradicionales de CAD, ¿no? Entonces se procedió a la indexación del archivo de nube de punto en Revit, posteriormente también se hizo en Archicad, y que se comportó como un objeto de modelo 3D completo, ¿no?
Esto benefició pues trabajar pues generando cajas de sección y así facilitar el aislamiento de ciertas zonas para localizar desplomes en muros y algunos amombamientos, ¿no? Este fue concretamente la fachada sur. Las proyecciones 2D son escasas para localizar deformaciones apreciables en la ocultación del edificio. Las discrepancias dimensionales entre la planimetría suministrada, que eran vistas 2D procedentes de la fotogrametría, y la nueva medición in situ fueron evidentes. Así, en las imágenes se compara el modelo teórico, ahí lo podemos ver a la izquierda, procedente de plano 12, con las plantillas sacadas de la nube de puntos en formato PDF. Aquí lo podemos ver mejor a la derecha. Estas plantillas se usaron como referencia para el ajuste de los elementos paramétricos a los contornos reales. Pasemos al proceso de modelado en un proyecto HBIM. El modelado debe sustentarse en técnicas precisas de medición y a su vez ser contrastado por otras fuentes documentales. En una fase previa de análisis, antes de trabajar con el 9 de puntos, se fue generando el modelo de ordenador con el software Archicad, utilizando como plantilla las vistas diédricas 2D. La planimetría aportada, desarrollada por la Escuela de Estudios Árabes de CSI y dirigida por el arquitecto Antonio Almagro, fue obtenida años atrás por un levantamiento fotogramétrico. Este es el modelo, como vemos en la sección hacia el este, y del fondo, como se ha superpuesto, pues una de las secciones aportadas por esa fuente documental. Entre las estrategias seguidas para el modelado se han aplicado las herramientas de diseño y construcción habituales en aplicaciones BIM, forjado, muros, pilares, vigas, cuando los elementos a representar disponían de formas poligonales sencillas y constantes, y empleándose la herramienta perfil de Archicad para confeccionar las secciones complejas que se asociarían a las vigas o muros para obtener construcción impostas, cornisas o remates. Sin embargo, para los elementos decorativos característicos de un estilo arquitectónico y por lo general exclusivo del edificio analizado, no es procedente utilizar las herramientas de construcción básicas, y aunque se apostara por elegir la más flexible, como puede ser forma de Archicad, no resolvería el verdadero problema de la toma precisa de la geometría de las piezas que incorpora motivos aleatorios. Este era el caso de los capiteles de las columnas. Tanto la fotogrametría como recientemente las técnicas de escaneado en 3D son ventajosas para la captura con precisión de la información geométrica, pero lo que obtenemos inicialmente es una fotografía 3D que la constituye una nube de puntos o píxeles con valores XZ que no son manipulables inicialmente por las aplicaciones CAD-BIM. La alternativa es procesarlas para convertirlas posteriormente en mallas. Se procedió de manera general a realizar el escaneado de todos esos capiteles en un barrido que cubrió los 360 grados debido a que las dimensiones de las piezas lo permitían, y finalizada cada sesión se procedió a la reconstrucción del modelo 3D usando las funciones de la aplicación del propio escáner, el LARTEC. Si es necesario para los agentes intervinientes en el patrimonio arquitectónico y arqueológico un levantamiento preciso de sus elementos, no menos importante es la obtención de texturas fidedignas para un análisis completo y eficiente. En las fotografías se puede apreciar el texturizado del capitel número 4, aunque también se puede acudir a otras técnicas igual de precisas como es la fotogrametría. Son muchas las aplicaciones disponibles en el mercado y asequibles por unos precios no muy elevados que nos pueden proporcionar modelos 3D texturizados sorprendentes. Como se muestra en las imágenes, el modelado con herramientas del software BIM Archicad, abajo a la izquierda, puede mejorarse bastante al emplear la fotogrametría con el añadido de incorporarle las texturas reales. A la derecha vemos una base de la columna 11 obtenida por el software Agisoft Photoscan. Como técnica de análisis no destructivo, hoy la termografía infrarroja también está siendo ampliamente utilizada para la inspección de edificios ya construidos, ayudando en la detección de anomalías y pérdidas energéticas en fachadas, pero además juega un papel fundamental en el estudio patológico de edificios históricos debido a su carácter de técnica nada agresiva. El procedimiento empleado fue similar al utilizado para el mapeado de los muros alicatados, que veremos posteriormente. Las imágenes térmicas se acoplaban
acoplaron a las texturas que envuelven los muros. Se creó así una biblioteca de superficies termográficas. Ahí vemos cómo la tonalidad anaranjada equivale a un abomamiento, ¿no?, del paramento. Mostramos aquí la nube de puntos procedente del escaneo láser vista en la interfaz de HK, en contraste con el modelo que sustenta el proyecto HBIM. Y esta otra, vemos el modelo fiel al estado actual con los paramentos de azulejos visibles, que han sido texturizados completamente con ortofotos procedentes de fotografías tomadas in situ. Una fase muy importante en la elaboración del proyecto HBIM es la gestión de los datos asociados a los elementos del modelo. Hay que realizar una organización eficaz de la información de cualquier edificio que posteriormente hay que ejecutar. Así pues, la elaboración de la maqueta BIM se debe estructurar como un proceso constructivo que, iniciado en la base, finalizará en la cumbre o cubierta. En el caso de la organización del proyecto HBIM, el procedimiento inicial será idéntico. Contemplará el modelado en base a un proceso real de construcción. Por lo tanto, la estructura del proyecto contemplará al menos las siguientes fases. Se iniciará un levantamiento preciso, después pasaremos por la clasificación de todos sus elementos, identificación, inventariado. Estaría la fase de arqueología de la arquitectura. Después otro bloque donde tenemos todo lo referente a la rehabilitación, identificación de patología, identificación de elementos a restaurar, y también podría estar auxiliado por técnicas de inspección no agresiva, entre ellos la termografía, ¿no? El modelo debe contemplar siempre una identificación de cada objeto paramétrico inserto, tanto estructural como decorativo, al que se le identificará con un ID característico. En el ejemplo expuesto y la imagen que así se muestra, el modelo BIM fue numerado para la identificación de elementos constructivos. Aquí son vigas alfargía, en función siempre de su posición y sus dimensiones, fundamentalmente. En la identificación de piezas, ese procedimiento de mapeado de paños completos, aunque facilita las labores de intervención, no es totalmente efectivo. Sabemos que el especialista que interviene en una restauración de azulejos deteriorados debe además proceder a una clasificación tipológica. Requiere de una identificación exhaustiva necesaria para que las piezas sean analizadas, asemejadas y clasificadas antes de proceder a la restauración. Pero éramos conocedores de que las llagas eran irregulares y no mantenían una alineación constante. Por ello, había que buscar una metodología eficaz y precisa, la opción de sectorización dentro de un mismo elemento si la incorporaba la herramienta forma de achicar. Así se contorneó todos los bordes de las piezas, editando esas placas hechas con forma para después sectorizarla en elementos más pequeños, ¿no? Se procedió, por tanto, a una fragmentación al convertir cada subelemento del paño en una nueva forma, sea azulejo, cenefa o listero, y ahí podemos verlo en la imagen. Identificamos por grupo los azulejos que llevaban el mismo motivo, así se le incorporó un ID identificativo. En el caso de la fachada norte, obtuvo nombres de animales y de personajes mitológicos insertos: caballo, centauro, lobo, mono, sátiro, incluso unicornio. Para el caso de la clasificación de los azulejos se utilizaron varios tipos de etiquetado. Una etiqueta para especificar el posicionamiento respecto a un punto de referencia relativo, que nos permitiría el desmantelamiento del paño por pieza para su restauración en taller, y otra tipología más avanzada para las anotaciones derivadas de la auscultación de cada pieza: tipología, motivo inserto y grado de conservación. Ahí se muestran las dos etiquetas. Igualmente se procedió a una identificación de las baldosas, pues el pavimento en el interior de la sala de entrenado comprometía una intervención urgente por su avanzado deterioro,
Se procedió pues a una identificación exhaustiva por el motivo inserto en cada cuadrícula con formas geométricas muy variadas. Pues se partió de la última imagen inicial y después se procedió a fragmentarla contorneando todos los bordes de baldosa, cenefa. El resultado fue una sectorización del pavimento diferenciando los tipos de baldosa, cenefas perimetrales, mosaicos de rombo que envuelven a la fuente y canal y las 4 cuñas acopladas en las esquinas centrales. Finalizado este procedimiento gráfico de separación, clasificación y identificación de las piezas del pavimento, se pasó a confeccionar las fichas de inventario. Ahí vemos la vista 2D con todas las etiquetas identificativas y en esta sonometría seccionada, si hacemos una lupa, vemos en modo vectorial cada etiqueta en función de la tipología, ¿no? De ahí, después se sacaron unos esquemas o listados que reflejaban por filas todas las baldosas identificadas por tipo, dando al final un total de 183 piezas que sumaban pues casi 27 metros cuadrados. En las columnas se han establecido otros datos de interés para su complementación por los especialistas en la restauración, como la cronología, datación, grado de conservación, agresión atmosférica, biológica, mecánica, incluso química. El flujo de trabajo en proyectos de rehabilitación no finaliza con la sola gestión de la visualización de los elementos del modelo, sino además debe estar complementado con los listados de datos para establecer las cantidades. Así se obtuvo por perímetros, áreas, volúmenes de estancias. Además, estos listados son muy interesantes porque puedes interactuar con ellos, ¿no? Podremos visualizar y modificar resultados de una entrada de datos errónea pasando de la tabla a la vista 2D o 3D del modelo. En esta labor identificativa habría que cubrir también las labores de inventario de los elementos arquitectónicos y, bueno, pues mostraremos una de las planimetrías. En este caso, pues ahí están listadas todas esas alfarjías del primer nivel de cubierta y en esta segunda imagen, pues se procedió a generar el listado de los 20 capiteles. Todos ellos obtenidos tanto por escaneo o fotogrametría. Y como no, podemos siempre explorar virtualmente el proyecto en tiempo real, ¿no? Para adquirir información desde el mismo modelo. Esta vista interior virtual de escenador y esta pues otra vista aérea donde se ve el canal central que parte desde la fuente, ¿no? Y como último capítulo mostraré la fase de la arqueología de la arquitectura, pues un proyecto de intervención en el patrimonio arquitectónico requiere habitualmente de un análisis arqueológico. A la hora de estudiar un edificio histórico, según Andrea Carandini, solamente la consideración conjunta de todos los puntos de vista arquitectónico, constructivo, evolutivo, estructural permite acercarse a la verdad de un monumento. Es aquí donde la arqueología de la arquitectura adquiere fuerza en un estudio de paramentos, siendo 3 sus finalidades: conocer, conservar y transmitir los valores patrimoniales, según Caballero. El análisis arqueológico de construcciones históricas tiene como herramienta más operacional la lectura estratigráfica de paramentos. Será esta metodología la que aporte una datación absoluta al análisis estratigráfico, adquirida a partir de las características físicas de los materiales, formas y dimensiones de las piezas y sistemas constructivos, es decir, relacionar a la unidad estratigráfica con un periodo histórico. Mostraremos un ejemplo de análisis paramental aplicado a un modelo BIM histórico, adecuado por ser de características constructivas y dimensiones reducidas. Se disponía de una rica información gráfica y de datos del edificio modelado anteriormente, y aprovechando que recientemente había sido intervenido puntualmente en los muros exteriores, se continuó con la investigación iniciada años atrás. En esta fase era fundamental un filtrado del modelo que facilitara un intercambio de la información gráfica entre los agentes del equipo multidisciplinar.
se acudió para ello a la visualización parcial de la estructura, unas herramientas específicas del software HCAD basada en una clasificación previa de los elementos por tipo, función estructural, posición, estado de rehabilitación. Nos centraremos en el pedestal de la esquina sureste del modelo para explicar el procedimiento seguido. Pasemos a la siguiente imagen, donde se muestran las catas realizadas en la fachada de la cárcel. Se procedió previamente al ajuste de la imagen ortorrectificada para cada porción del zócalo de dicha fachada, realizada con el objeto forma de HCAD. El marco rojo de dicha imagen delimita las dimensiones del mapa dentro del elemento forma. Finalmente, se filtraron todos los elementos estructurales y no estructurales utilizando el asistente de visualización parcial de los elementos que eran compuestos por los siguientes elementos. Un núcleo para las fábricas interiores, muros o estructuras de forjado, un tipo acabado donde se incluyeron los revestimientos finales y los decorativos, y el tipo otro que englobaba aislamientos y morteros bases. Al final se obtuvieron distintas vistas para mostrar las diferentes fases de intervención, un modelo completo o sin acabado o solo con elementos de carga. Lo que diferencia una intervención de rehabilitación en un edificio histórico de otra construcción más reciente es que en la primera es habitual encontrar una transposición de técnicas constructivas en los paramentos desnudos que hacen necesaria una identificación. Por tanto, es fundamental en esta nueva fase una sectorización de las imágenes, al igual que se ha mostrado con los alicatados, para que el especialista interviniente aplique sus conocimientos y pueda diferenciar en el modelo zonas o establecer actividades y discriminar unidades estratigráficas en el lienzo analizado. En el proceso de sectorización de las imágenes se creó primero una forma con las dimensiones exactas de la cata para asociarle la ortoimagen del paramento desnudo. Esta cara fue editada posteriormente para contornear las unidades estratigráficas, identificarlas e introducir sucesivos sus elementos, es decir, UE, hasta completar el total de la superficie. Todas las catas que inicialmente se incorporaron a la fachada del modelo BIM fueron desgranándose en sucesivas UE e identificándose con un ID correlativo. Una vez que las unidades estratigráficas estaban perfectamente delimitadas, se le asoció un material de construcción de la base de datos disponible en el software, aunque fue también necesario crear nuevos materiales exclusivos para este edificio histórico. En el estudio paramental se detectaron casi una decena de tipologías entre diferentes aparejos de ladrillo y mampuestos de piedra. Al igual que el restaurador, el arqueólogo o especialista deberá incorporar los datos extraídos del estudio paramental. En los campos del esquema, para listados, se introdujeron los parámetros generales, con muy poca variación respecto a la ficha de restauración. Se muestra a continuación uno de los planos del análisis paramental del edificio que fue cárcel. Entre las vistas encontramos el enlazado vectorial de la cata, la número 11, identificando sus unidades estratigráficas con etiquetas, la ortoimagen y el listado de todas las UE asociadas a la misma. Y para finalizar, procedamos a la justificación de la propuesta del proyecto HBIM, una vez examinada la metodología aplicada. El modelo patrimonial, que se apoya en un levantamiento geométrico preciso, y el sistema o tecnología BIM, cubre con creces el objetivo marcado al inicio de lograr una gestión eficiente de todos los datos generados en el modelo gráfico y de información, permitiendo así un flujo retroactivo de los mismos por los agentes participantes en una intervención. Asimismo, se verifica la viabilidad de dicho proyecto HBIM. Con el levantamiento geométrico del patrimonio arquitectónico, apoyado en la metodología BIM, no se ha pretendido obtener como objetivo prioritario una reconstrucción virtual del edificio. Este nuevo modelo de referencia constituirá el núcleo esencial del proyecto de intervención, sustentado en una representación gráfica de la forma existente del patrimonio arquitectónico,
sobre el que volcaremos todo tipo de datos provenientes de la investigación y proporcionando un conocimiento científico de sus sistemas constructivos, las características físicas de los elementos, la evolución histórica y las patologías detectadas. Y como conclusiones, son varios los beneficios que se aporta al campo del patrimonio arqueológico y arquitectónico. Estamos ofreciendo un modelo depurado único y con información completa, sea gráfica o alfanumérica, interoperable disciplinarmente. El BIM es un sistema que está configurado desde su inicio como un procedimiento íntegro de construcción. Por ello beneficia enormemente el trabajo en el patrimonio arquitectónico y arqueológico. Otra gran aportación es que disponemos de un modelo flexible que admite prolongadas transformaciones en todas las fases de la intervención y seguirá siendo operativo para recoger posteriores estudios en sus diferentes facetas: histórica, arqueológica, arquitectónica y artística. Por tanto, el proyecto HBIM se constituye como el núcleo documental del edificio histórico para acometer los trabajos de mantenimiento y las posteriores intervenciones, sustentado en una gestión integral y transversalidad en la información. Y con las conclusiones finalizo el tema BIM en el patrimonio arquitectónico y arqueológico. Espero que mi presentación os haya sido de vuestro agrado y fundamentalmente os sirva para orientaros en la implementación de la metodología BIM de futuros trabajos en el campo patrimonial. Un cordial saludo a todos y hasta un próximo encuentro.